Cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía hace ya más de 3 meses atrás, algunos le llamaron a esa tentativa como plan llegar o plan durar. ¿Llegar hasta dónde? ¿Durar hasta cuándo? Bueno, hasta el próximo mandato presidencial, es decir, evitar en el año que va a comenzar ahora un estallido económico y político de magnitud. Cuando vemos cómo están las cosas en este momento, indudablemente que el plan llegar o el plan durar tiene fecha de vencimiento, pero ese vencimiento se presenta muy anticipado a lo que probablemente los miembros del gobierno pensaban. Todo está haciendo agua en los puntos que eran centrales para ese plan. En primer lugar, pensaba reciclar la deuda pública hacia el año que viene, correr los vencimientos. Bueno, hubo un vencimiento de deuda hace una semana atrás y los únicos que renovaron los vencimientos fueron los llamados inversores institucionales, es decir, el propio gobierno, el Banco Central, ¿no es cierto?, y otros organismos estatales. Los especuladores privados reclamaron cobrar porque no confían, incluso cuando el gobierno les ofrece la condición leonina de ajustarle esos títulos, o por la inflación o por el dólar, algo que tengan toda la seguridad ningún trabajador, ningún jubilado obtiene. Bueno, el famoso plan llegar también implicaba hacerse de reservas internacionales. Pusieron en marcha el recurso del dólar soja a un costo también inmenso en términos de la diferencia que le pagaron a los exportadores por el dólar de 200 pesos respecto del oficial de 160, y los 5.000 o 5.500 millones de dólares que obtuvieron de esa manera ya se están evaporando, en parte por las importaciones y en parte por la fuga de capitales que deviene del hecho de que los especuladores se van del peso argentino y de la deuda en pesos. Como parte de esta fuga hay que incluir un dato que es internacional, pero que tiene fuerte impacto en la Argentina, y es la crisis de las criptomonedas, lo que para algunos libertarios iba a significar el dinero libre y el reino de la libertad. Se están viniendo abajo en el mundo como parte del derrumbe de un proceso especulativo mucho más general que naturalmente golpea también a la Argentina. Bueno, uno no se sorprende en este cuadro cuando escucha a Gabriel Rubinstein, el segundo de Massa, ponerse a conjeturar respecto de qué pasaría con un Rodrigazo, con una devaluación general. Pero hace pocas horas atrás, el propio Massa, volviendo en su avión de Bali, bueno, no es su avión, ¿no es cierto?, en el avión presidencial, dijo que el país ya tenía reservas suficientes como para un mercado libre de cambios. La palabra mercado libre de cambios es la forma elegante de hablar de una devaluación generalizada. Ya sabemos lo que significa eso para salarios, para jubilaciones, para gastos sociales, y aún uno entiende por qué Rubinstein está meneando el fantasma del Rodrigazo. ¿Es una advertencia o es un anuncio de lo que de una u otra manera se está queriendo poner en marcha ante el fracaso de aquel plan durar? Bueno, este es el telón de fondo de la crisis, y cuando uno escucha especulaciones electorales, si hay paso, si no va a haber paso, si se suspenden o no, bueno, indudablemente que lo que se está discutiendo no es esa incertidumbre sobre el cronograma electoral o la forma de las elecciones, sino que esos mismos bloques políticos
que son los que llevaron al país a esta crisis, expresan el completo desconcierto que tienen frente a la crisis que se encuentra en desarrollo. Yo les hablé de dos cuestiones vinculadas con este plan tirar o este plan durar. Una tiene que ver con la cuestión de la deuda pública, la otra tenía que ver con las reservas internacionales, pero había una tercera pata de este plan que tiene que ver con, durar o estirar la caída del salario. ¿A qué me refiero? Bueno, a estas paritarias en cuotas, administradas, que siempre corren por detrás de la inflación y que van consagrando una lenta pero implacable caída del salario. Bueno, esa pata del plan Massa también está empezando a tambalear. Y un dato contundente y muy claro ha sido esta huelga de los residentes y concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, que ahora amenaza con propagarse a otras provincias. Hay luchas de la salud en Córdoba, en Salta, y la lucha de los residentes es muy importante. ¿Saben por qué? Más allá de lo que se consiguió, que no era lo que estrictamente requerían y reclamaban los residentes, la importancia de esta lucha es que desbancó una paritaria que una burocracia sindical, la de los médicos porteños, había firmado. Entonces, un movimiento autoconvocado puso en crisis una paritaria a través de una huelga indefinida. Es una fuerte señal de alerta de que este proceso salvaje de rescate al capital, porque es rescatar al capital, emitir el equivalente de 2.000 millones de dólares por mes, solo para rescatar a la deuda pública. Es una carga intolerable para los trabajadores, para los desocupados, para los jubilados. Bueno, huelgas como estas están mostrando efectivamente que no solo es una carga intolerable, sino que efectivamente sectores de los trabajadores ya lo ponen de manifiesto con su lucha. Pero la posibilidad de una desorganización económica, de un Rodrigazo, sea administrado por los Rubinstein o Massa o desencadenado bajo el peso de la crisis, pone en alerta indudablemente a toda la clase obrera. Y nosotros en Política Obrera queremos poner el acento en esa perspectiva, en lo que efectivamente se viene como resultado de este proceso tan convulsivo de descomposición del proceso económico, de derrumbe financiero del Estado y de crisis social sobre la cual, ¿no es cierto?, indudablemente no puedo ni tengo nada para agregar. Lo que sí creo importante es que si este es el escenario, lo que tenemos que discutir en los sindicatos, incluso en los barrios, en los lugares donde hierve toda esta inquietud popular, es la necesidad de reunirnos, reagruparnos, hacer un congreso de los delegados, de los luchadores, del movimiento obrero dispuesto a combatir esta crisis, donde se ponga en marcha un plan de acción. Los residentes, los concurrentes nos dan una señal muy importante al haber decidido una lucha en serio, ¿no es cierto?, una lucha con los métodos históricos, firmes del movimiento obrero. Esto por un lado, y luego debatir también, en esa instancia, en un congreso de trabajadores, un programa político frente a esta crisis. En ese programa no puede faltar un claro señalamiento de los trabajadores argentinos sobre la guerra imperialista, la que ya mató 100.000 personas y soldados y seres humanos de un lado en la OTAN y probablemente otros 100.000 también del lado de Rusia, y naturalmente una guerra que pone nuevamente en perspectiva lo que yo señalaba al comienzo, el rescate del capital,
en este caso el intento de rescatar de un lado el impas del imperialismo norteamericano y del otro el de una burocracia capitalista, la de Putin, también es una carga muy pesada en este caso para todos los trabajadores del mundo. Les agradezco y lo que les quiero señalar es que todos estos temas los pueden encontrar, por supuesto, ampliados y explicados en Política Obrera. Podés comprárselo a un compañero o si no ingresá a www.politicaobrera.com. Muchas gracias.